Quiero decirles unas palabras de algo interesante que habla la perashá de esta próxima semana, Vayetze. Hay algo muy curioso que sucedió, que lo trae la Gemara en verdad. Dice la Gemara que hubo unas piedras de Jacob Avinu, que Jacob Avinu trató de agarrar 12 piedras en el camino cuando salió de Beer Sheba para llegar a la ciudad de Harán, y de esas 12 piedras las puso alrededor de su cabeza para poder dormir en la noche y que no se le acerquen los animales, porque estaba en un lugar desértico, fuera de la ciudad. ¿Dónde estaba exactamente él? En Hara Moriah, en Jerusalén. Pero en esa época todavía no estaba habitada. ¿Y de dónde sacó esas piedras? Del altar de Abraham Avinu. ¿Cuál altar? Donde hizo ahí Akedat Yitzhak. Agarró las piedras del Mizbeach de Akedat Yitzhak, lo desarmó y lo puso alrededor así para acostarse encima. No encima, alrededor, adentro. ¿Cuántas piedras había agarrado? 12 piedras. Las puso todas así como un círculo para que no se le acerquen los animales y lo dañen en la noche. Se acostó a dormir adentro. ¿Qué pasó cuando se acostó a dormir? ¿Por qué agarró 12 piedras? Simbolizando las 12 tribus que tenían que salir de él. Cuando se acostó a dormir, empezaron a discutir las piedras. ¿Cómo discuten las piedras? Es un misterio. ¿Dónde el tzadik va a poner la cabeza encima? La piedra de Reubén decía: sobre mí va a poner el tzadik su cabeza porque yo soy el primogénito. Y así cada uno tenía un argumento. ¿Qué hizo Hashem? Hizo un milagro. Todas las piedras se pegaron y se convirtieron como una. Y puso su cabeza sobre una. Y entonces puso sobre una piedra su cabeza. ¿Y cómo sabemos esto? Porque empieza diciendo el versículo que él juntó muchas piedras y termina diciendo: Vehaeben azot asher samti matzeva. Y una piedra que puse, ¿no eran muchas? Eran muchas y terminaron en la mañana siendo una. Ahora esa piedra fue la piedra que se llama, dice el Midrash, Eben Ashtiyah. Sobre esa piedra se ponía siempre que las tablas de la ley después cuando se construyó el Bet HaMikdash. Esa era la piedra que sobre ella se ponían las tablas de la ley, y esa era la piedra que cada año el Kohen Gadol entraba una vez al año a hacer. Hay quien opina que esa es la piedra que hoy día tienen Bar Minan los Goyim en la mezquita detrás del Kotel. Hay quien opina que esa misma es la piedra que está ahí en el centro de la mezquita, en Bar Minan, que se la llevaron los árabes y la tienen ahí. Esa piedra, según como dicen los Hajamim, según como aparece en el Zohar HaKadosh en Parashat Noah, página 72, Mimena Hushtat Haolam. Desde esa piedra se fundó el mundo. Entonces, ¿cómo? Si la piedra la recogió Jacob Avinu y se juntó como una, o de ella se fundó el mundo, ¿cómo se explica esto? Si se fundó el mundo de esa piedra, no puede ser que de ella la recogió Jacob Avinu, todas las 12. Porque si se fundó el mundo, comenzó el mundo, esa piedra debe estar ahí desde que empezó el mundo. Esa misma pregunta la hace el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh tiene una explicación muy profunda al Pi Sod. Pero hay una explicación también al Pi Pshat. Para poder entender esto, la explica Rabbi David Luria
Y en verdad ya está mencionada Berremes en Pirkei de Rabbi Eliezer para poder explicar qué significa esto que Salea Ushtat Haolam. Aparentemente lo que se refiere a decir es que debajo de esa piedra es donde se fundó el mundo. Justo en ese lugar. Y en ese lugar es justo el lugar donde comenzó a crearse el mundo. Y esa misma piedra es donde Jacob Avinu se pegó a la piedra de Jacob Avinu. En verdad, el Midrash Hartov dice que la piedra de Jacob Avinu se fue para abajo en la profundidad de la tierra, no se quedó arriba. La piedra de arriba no es la de Jacob, la de Jacob se fue para abajo. La de arriba es otra piedra. Entonces no está muy claro si la piedra que nosotros tenemos hoy en día ahí arriba es la misma la de Jacob o la de Jacob se fue para abajo y se quedó un pedacito arriba que no es la misma de Jacob, pero sí existe una piedra milagrosa que es la piedra de Jacob. Pero mi pregunta es, ¿para qué Hashem hace todo este milagro de pegar una piedra de todo este sistema? ¿Qué le quiere decir a Jacob a través de esto? Jacob agarró 12 piedras porque él vio una profecía que de él iban a salir 12 tribus y quiso hacer una prueba a Hashem. Y le dijo a Hashem, quiero que tú me bendigas, yo ahora voy a soñar un sueño en la noche, quiero que tú me bendigas para que esta noche que yo voy a soñar, que van a venir los ángeles a acompañarme, porque yo voy a ir para casarme, y de este matrimonio van a salir las 12 tribus de Am Israel. Es un momento muy especial, a donde voy a casarme, para sacar todo este grande ejército de Am Israel. Y Hashem le contestó con la señal que le dijo, no son 12 tribus, es una. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. ¿Qué le quiso decir? Es verdad que somos 12 tribus, pero somos como una, estamos todos pegados. Le quiso decir que mientras estemos pegados como uno, vamos a resistir y pasar las pruebas. Pero si estamos separados como 12 piedras, muy difícil aguantar el galut. ¿Por qué? Porque mientras estemos 12, cada uno en su lugar, muy difícil. Tenemos que unirnos como uno para poder pasar el exilio. Y esa era parte del Nisayón de Jacob Avinu. Él fue a la yeshiva de Eber 12 años. ¿Por qué fue 14 años, perdón? ¿Para qué fue a la yeshiva de Eber 14 años? Si ya estudió en la yeshiva de Shem 63 años, otra vez tiene que ir a estudiar en la yeshiva de Eber otros 14 años. Ya estaba graduado, ya 63 años estudiando. En la yeshiva de Shem se estudiaba el estudio de cómo aprender a vivir como Yehudí entre Yehudim, en Jerusalén. Ahora tenía que estar en la yeshiva de Shem. Shem, nombre. La yeshiva de Eber tuvo que ir a estudiar cómo se vive como Yehudí entre Goim. ¿Cuánto tomaba estudiar eso? 14 años. 14 años en la yeshiva de Eber. Después pudo ir a vivir con Labán. Y aguantó. Im Labán Garti Vetariag Mitzvot Shamarti. Por eso Yosef Atzadik, desde que tuvo 3 años hasta los 17 años, ¿cuántos años son? 14. ¿No sabes? Cuenta tú en qué escuela. De los 3 a los 17, ¿cuántos años? 14. 14 años estudió también cómo vivir como Yehudí entre Goim, antes de salir a la tierra de Mitzrayim. Por eso Jacob le enseñó que Ben Zekunim Hulo. Todo lo que él aprendió esos 14 años en la yeshiva de Eber, le enseñó ¿a quién? A Yosef. Y después lo mandó a Egipto. Cuando fue a Egipto estaba seguro que iba a aprender. Por eso es Alajot Eglah Arufá, que es cuando uno va a salir entre Goim. Y estudió, esa es la última que estudió. Es como va a vivir entre Goim, porque es otra forma. Uno tiene que saber cómo saber defenderse
entre goyim, donde van a tratar de marearlo, de sacarlo de su religión, de enseñarle cosas que no son. Y tiene que saber cómo mantener su religión como yehudí. Eso era lo que era la prueba de Yosef. Y pudo aguantar, ahí está, todo lo que pasó, se mantuvo y cuidó y todo. Vinieron sus hermanos y lo encontraron yehudí. Y pudo traer a su papá, y cuando se encontró con él, lo encontró yehudí, kasher, le mostró la ketubá con su esposa, le mostró sus hijos judíos, Brit Milá, le mostró todo perfecto. Se mantuvo, eso que fue un muchachito de 17 años. Lo tiraron entre goyim 22 años y se mantuvo todo kasher. Muy raro que un muchacho aguante así tantos años solo tirado. Se mantuvo todo gracias a esa educación de 14 años que Jacob se la pasó a Yosef. Pero eso no es fácil. Volviendo a las piedras, esa unión de las piedras era, Hashem le enseñó a Israel, uno de los secretos para poder mantenerse así es la unión. Esa unión que le dijo tiene que tener, esa unión que da la fuerza para poder, esta fuerza, poder unirnos entre nosotros, por lo menos entre nosotros, tenemos que apoyarnos para poder tener esa fortaleza de poder enfrentar la situación que tenemos con los vivir entre goyim. Porque muchas veces entre goyim tenemos muchos nisionot, muchas pruebas. Viene Labán, enseguida lo empieza a atacar. Apenas llega a la casa de Labán, el primer día ya lo empieza a influenciar. ¿Quieres esto? Avodah zará, lo otro, la casa tiene idolatría. Primer día que llega a la casa, idolatría, empieza a cambiarle las reglas, a mentirle, a engañarlo, a traerle cosas no kasher. Y él tiene que el primer día ya enfrentar toda una vida diferente a la que él vivió en casa de sus padres. ¿Cómo va a enfrentar toda esa situación? Tiene que saber cómo vivir en esa situación. Por eso Akadosh Baruj Hu lo preparó y le dijo, toda esta situación, él se preparó para todo eso a través de todas esas pruebas que él pasó. Una de las cosas era ese sueño que le dio Hashem, le dio esa fuerza, le dio esa fortaleza, esa era la última fuerza y esfuerzo que Hashem le enseñó a Jacob cómo sobrepasar esas pruebas que él tenía que pasar en su vida. Terminando el tema de las piedras, esa piedra que Hashem le dio a Jacob Avinu, hay quien opina que es la piedra que consiguió Ahitofel cuando estaba construyendo el Bet HaMikdash, que era la que frenaba el Tehom. Hay quien opina que esa es la piedra que trae la Gemara en Sukkah, un Gimal Amud Bet 53b. Cuando estaba excavando las bases del Bet HaMikdash, encontraron un pedazo de piedra que lo levantaron y empezó a salir agua. Hay quien opina que esa era la piedra de Jacob Avinu, que esa era la piedra que se juntaron de las 12 tribus. Aparentemente, la Gemara no parece tanto así porque dice que era un pedazo de jerez, de barro. Y aparentemente, según como se entiende la Gemara, no era ese pedazo de tierra que hizo Jacob Avinu, que era una even, una piedra. Pero como nosotros explicamos, la Gemara eran piedras que consiguió, que es una even ashtiyah, como dice el Zohar HaKadosh, era una piedra de verdad, una piedra maciza, que sobre ella él hizo todo lo que hizo Jacob Avinu. De todos modos, sabemos que esta piedra de Jacob Avinu es una piedra que tiene mucho zehut y demuestra la unión de Am Israel, que trae la fuerza de Am Israel, como Hashem le dijo a Jacob, une a Am Israel, pega a Am Israel, que eso es lo que nos da a nosotros la fuerza para enfrentar las pruebas que tenemos en el exilio. Cuando nosotros estamos unidos entre nosotros, nadie puede contra nosotros. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu L'Zakot Israel, Pi Kol Antro Mitzvot Sheneemar.